Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Wilmer Romero de Ingeniería Mecánica de. Yo le vengo a comentar un poco de cuáles son los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano, cuáles son los efectos y cuáles son los efectos fisiológicos. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar muchas cosas, desde lesiones físicas secundarias, tales cuales pueden ser golpes o caídas, o si llegamos a un nivel mayor, hasta el nivel de la muerte por fibrilación ventricular. Todo depende del tipo de corriente, la intensidad, el tiempo de contacto y la resistencia particular del cuerpo, la tensión y el recorrido de la misma dicha corriente por el cuerpo. Consecuencias directas. Las consecuencias directas o inmediatas pueden ser por efectos térmicos, quemaduras por orco o por contacto, o efectos musculares y nervios, calambres, contracciones musculares, tentación de músculos de respiración, ventriculación ventricular, inhalación del centro del nervio. La electrocución se produce cuando una persona fallece debido al paso de una corriente por su cuerpo. Los factores que intervienen en un accidente eléctrico son cuando a través del cuerpo humano circula la corriente, se comporta como una resistencia y de acuerdo a la ley de Ohm, la intensidad de corriente del paso vendrá determinado por la intensidad de corriente que pasa por el cuerpo humano, sean los amperios, y la resistencia que opone el cuerpo humano al paso de la corriente. Los factores que intervienen en los accidentes eléctricos se pueden clasificar en varios factores. Factores técnicos: intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo humano, tiempo de exposición al riesgo, trayectoria de la corriente por el cuerpo humano, naturaleza de la corriente, sea alterna o continua, resistencia eléctrica del cuerpo humano, tensión aplicada, tipo de fallas, sean por aislamiento, derivación a masa, fuga, cortocircuito, defecto a tierra, corriente de corto. La pérdida de aislamiento es el deterioro de los materiales aislantes de la corriente de una instalación eléctrica. Esta es causada principalmente de la fuga de corriente de hilos conductores, es decir, la causa principalmente de que la energía salga de su circuito normal. Durante la instalación eléctrica de la vivienda se incluye un cable de puesto a tierra para aumentar la seguridad del hogar, el cual permite desviar el flujo de corriente evitando que la corriente llegue al cuerpo humano. La mejor medida de protección para evitar una fuga de corriente es el mantenimiento preventivo de la instalación, ya sea con el corte automático del suministro o por implementación de equipos con doble aislamiento de seguridad. ¿Qué produce una pérdida de aislamiento? La pérdida de aislamiento se produce cuando el conductor está deteriorado, ya sea por el envejecimiento del aislamiento o por el ambiente, e incluso las vibraciones a las que está expuesto. La falla de mantenimiento de instalación es una de las causas más comunes en las que encontramos fuga de corriente por la pérdida del aislamiento. Los productos químicos, los vapores corrosivos, el polvo, la temperatura extrema y la dilatación o contracción impuesta en marcha de los equipos afectan indirectamente y directamente al rendimiento de los materiales y aislantes, principando el envejecimiento de ellos mismos. Los aparatos eléctricos y los electrodomésticos también pueden ser causantes de una fuga de corriente. En esta fuga se manifiesta en la temperatura de los electrodomésticos, se clasifican sin razón. Aparentemente significa que el material ha perdido el aislamiento y esta ha dejado pasar a tierra por parte del flujo eléctrico.